Hebreos, capítulo 2, dice lo siguiente: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Acabo de leerles la palabra del Señor. Les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y que hagamos una breve oración para que Dios nos esté iluminando en este momento. Padre nuestro, bendiga este tiempo. No somos dignos de contemplar tu palabra, pero te pedimos que seas tú, a través de la misericordia tuya, hablándonos y usando a tu humilde predicador. Que sea usted tocando nuestros corazones y que todos nos vamos de la casa del Señor con cánticos de alegría y de regocijo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ustedes, los que anotan, hacen muy bien en anotar este título, así que se los digo. ¿Cuál es el nombre de este sermón? Es el siguiente: Contemplando la salvación del Señor. Así he titulado este sermón del día de hoy, de Hebreos capítulo 2. Y me he basado en la primera oración del versículo 1 para ponerle este título. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Repito, el título de este sermón en esta noche se llama de la siguiente manera: Contemplando la salvación del Señor. Y a modo de introducción quiero decirles que los negligentes, ¿qué es lo que voy a presentar? ¿Cuál va a ser el propósito de este sermón? Lo voy a decir de la siguiente manera: los negligentes serán sorprendidos y recibirán su justa paga, mientras que los pobres en espíritu contemplarán la salvación del Señor. Esa es la proposición de esta noche, lo que acabo de decirle a modo de introducción. Si ustedes escuchan el sermón del Señor antes de ir a la cruz, dicho por Mateo, él habla de negligentes, ¿no? ¿Quiénes son los negligentes? Esas vírgenes insensatas. ¿Y quién es el otro negligente que escondió qué? Su talento. Este capítulo 2 de Hebreos es uno de los capítulos más fuertes de las Escrituras. No solamente este, sino, digamos, varios capítulos que se encuentran en la epístola a los Hebreos. Porque, como lo vengo diciendo a lo largo de toda esta serie a los Hebreos, esta carta tiene un propósito de rescatar a aquellos negligentes. Tiene como propósito de corregir, como diría el capítulo 12, ¿no? Porque Dios ama a quién y Dios disciplina y corrige a quién, a aquellos que aman. Tiene como propósito esta carta llamar a aquella oveja que está rengueando, aquella ovejita que está dolorida y que
y rescatarla antes que sea ¿qué? Antes que sea tarde. Quiere llamar al arrepentimiento esta carta a aquellos que se están olvidando del Mesías. Por eso leemos a lo largo de esta carta que el Señor Jesucristo no solamente fue un sacerdote, por ejemplo, porque ¿qué es lo que hacía un sacerdote? Entraba al lugar, al propiciatorio, al altar, y ofrecía un cordero de Dios, pero él no moría. El Señor Jesucristo, que se presenta como un sumo sacerdote en esta carta, cumpliendo ese rol, ¿cierto? No solamente Él viene y presenta el sacrificio como lo hacía el sacrificio el sacerdote en el antiguo pacto, sino que Él mismo es, a la vez de ser un sacerdote, a la vez que lo que es Sacrificio. El Cordero de Dios. Es ese corderito que moría inmolado por los pecados del pueblo. Por eso cuando el Señor principia su ministerio en Galilea, de los gentiles, quien está en el río Jordán, Juan el Bautista, quien había sido el precursor, el que lo había anunciado, él empezó a predicar, ¿no? Con un mensaje fuerte. El mensaje en hebreo se llama la Teshuvá. Teshuvá significa arrepentimiento. Y les decía a los judíos que no bastaba con una religión superficial. No bastaba con la ritualidad de la ley, sino que ellos tenían que realmente arrepentirse y buscar al Mesías, buscar a Dios de todo corazón y quitar su pecado que estaba escondido, y tenían una religión superficial. Eso nosotros lo vemos con la religión estatal. ¿A qué me estoy refiriendo? A la religión católica apostólica romana. La gente presenta una superficialidad acerca a la hora de una devoción superficial, mejor dicho, de Dios. Entonces van a las misas, toman la hostia, adoran al Santísimo, que tiene otro nombre, ¿no? Eso que está allí, la Eucaristía. Pero todo no es más que algo superficial. Entonces, el autor de Hebreos quiere exhortar a aquellos que están dudando y llamarlos y representarles de la mejor manera posible, como lo hace él, inspirado por el Espíritu Santo, de que Jesús es el Salvador. ¿Bien? Así que vayamos al versículo 1, y el primer punto número 1 de este sermón le he llamado el por tanto en el contexto inmediato, cercano y lejano. Eso es lo que vamos a ver número 1. ¿Cuál es el por tanto? Es la primera expresión del capítulo 2. Capítulo 2 dice, por tanto. ¿Qué significa? ¿Por qué el autor de Hebreos dice, por tanto? En el contexto inmediato, ¿qué significa ese por tanto? Él viene diciendo algo y ahora les va a decir, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención. ¿Mayor atención a qué? Veamos ese por tanto en el contexto inmediato. En el contexto inmediato, él les está presentando, si van a dar vuelta a la página o al capítulo 1, en su contexto inmediato, que sería lo que él viene diciendo, es lo siguiente. Dice así, leamos 3 versículos, por ejemplo, capítulo 1 de Hebreos, versículo 1, dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Qué es lo que, por tanto, qué es lo que nos viene diciendo? ¿A qué debemos prestar atención? Por tanto, prestemos atención ¿a quién? A Jesucristo. ¿Qué más? A quien constituyó, y empieza a hacer una breve descripción, que es lo que venimos hablando en los sermones anteriores. A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. ¿De qué está hablando ahí el autor de Hebreos? Lo que decíamos al principio en la introducción, de que Jesucristo es el sumo sacerdote y es el Cordero que se presentó en
ese altar. El Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Entonces, en el número 1, el por tanto en el contexto inmediato, quiere que prestemos atención a quién, a Jesucristo. A Jesucristo, que se presenta como sumo sacerdote, como el cordero que fue inmolado, como alguien, como el heredero de todo, como el que recibe adoración de los ángeles también, ¿no? Pero veamos también ese por tanto en un contexto, un pasaje más del contexto inmediato. Si vamos al capítulo 6 de la carta de Hebreos, el autor les va a decir otra vez, dice, por tanto, la Reina Valera dice, por tanto, no sé si lo dice, también lo dice así. Yo estoy leyendo en NBLA. Entonces, en ese contexto inmediato, que el contexto inmediato quiere decir el libro, nos dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Entonces, el autor de Hebreos nos viene hablando en el contexto inmediato de que contemplemos a Jesucristo. Y en el capítulo 6, por ejemplo, los exhorta a que abandonen esa fe superficial que yo les decía al principio. ¿Por qué? Porque los hebreos, antes de la venida del Mesías, tendían a pensar lo siguiente. Miren esos versículos que hemos leído. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. El autor de Hebreos está llamando la atención porque hay gente que tiene un arrepentimiento ¿de qué? De obras muertas, es decir, no hay un cambio en ellos. Se arrepienten, y esto es lo que sucedía mucho cuando el Señor vino. Cuando el Señor vino, cuando Juan el Bautista vino, ¿por qué les llamaba al arrepentimiento al pueblo de Israel? No se arrepentían de todo corazón, sino que estaban viviendo una religiosidad superficial. Y por ejemplo dice, arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. ¿Por qué dice eso? Porque, ¿recuerdan cuando San Juan Cristo dice, creen en Dios? ¿Crean también en quién? En mí. Y los judíos, o estos hebreos, estaban siendo tentados a seguir creyendo en Yahvé. Ellos querían volver aquí al templo. Templo que Jesucristo, ¿qué dijo? Lo destruiré. Porque en ese templo seguía la religión judía. La religión judía está anclada en el antiguo pacto. Y el antiguo pacto sí necesita la ley levítica, seguir guardando las fiestas, seguir guardando el lavamiento de manos, que va a decir, seguir guardando la imposición de manos, que va a tocar ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando se presentaba el Cordero de Dios, los judíos imponían manos a veces. ¿Por qué? Para pedir perdón por sus pecados. Se presentaba el Cordero y se ponían las manos pidiendo. Entonces el autor de Hebreos dice, avancen, maduren, dejen el antiguo pacto, que después lo va a decir, eso lo vamos a tocar cuando lleguemos al capítulo entre 9 y 10. Dice lo siguiente, de las enseñanzas sobre lavamientos. ¿Recuerdan cuando Cristo iba con sus discípulos? ¿Qué es lo que les decía? Estos no se lavan las manos. ¿Qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Que dejen una religión que en realidad, que dejen la ley, pero en el sentido que dejen la parte, la letra de la ley, y que tomen el espíritu de la ley. Porque los fariseos justamente negaban el espíritu de la ley. Y se conformaban con lo que dice la ley. O sea, si la ley te dice lava, bueno, se lava y listo, ya está. Pero no nos damos cuenta que Cristo, que Él es el intérprete, Él es la exégesis, dice en griego, que es ahí donde nos viene la palabra que nosotros
exégesis, para decir interpretación. Cristo es la exégesis, Cristo es la interpretación, Él es el verbo. Entonces el Señor nos mostró de que la ley tiene un espíritu. Entonces y que ese espíritu está muy ligado ¿a qué? A nuestro corazón. No es solamente cumplir algo, sino realmente hacerlo de corazón y en nuestro corazón guardar ese espíritu de la ley. Por ejemplo, cuando el Señor dijo, y cualquiera aquel que haya deseado que un hombre, o la mujer, cuando la mujer desea un hombre, o cuando el hombre desea una mujer, ya ha pecado en su corazón. Y los fariseos querían negar eso. Y por eso Él les dice, de las enseñanzas sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Acuérdense que habían muchos fariseos que creían en la resurrección de los muertos, algunas sectas judías no, y del juicio eterno, como eso. Y esto haremos si Dios lo permite. Pero también veamos el contexto cercano de este por tanto. Por tanto, porque ese por tanto no solamente aplica lo que Él viene diciendo, sino todo lo que los cristianos del primer siglo han recibido. ¿Y qué habían recibido y habían conocido? Por ejemplo, ¿qué se decía del Mesías en ese tiempo? Si vamos a San Juan, veamos ahora el contexto cercano del Nuevo Testamento. Veamos San Juan 14:1. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí? Y el versículo 6. San Juan, capítulo 14. Creer en Dios también. Versículo 1. Si van a creer en Dios y rechazan a Cristo, la Biblia enseña de que en realidad han negado al Padre. San Juan 14:1 nos dice en el contexto cercano, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿No? Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. El Señor dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Entonces, ¿qué es lo que nos viene diciendo el autor? Por tanto, si vuelven al capítulo 2, el Señor, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención. ¿A qué debemos prestar mucha mayor atención? A Jesucristo. Por todo lo que venimos. Y veamos un poquito el contexto lejano de ese por tanto. ¿Qué es lo que viene que debemos prestar mucha mayor atención? A lo que hemos oído, dice. Por tanto, veamos Salmo 23. ¿Qué es lo que sabían estos hebreos? Si nosotros nos vamos a Salmos, el libro de Salmos, allí tenemos un cántico acerca del Cordero de Dios. Salmo, capítulo 23, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? En lugares de verdes pastos me hace descansar. Yo pregunto, ¿acaso el autor de Hebreo no les estaba diciendo que debían prestar atención a eso? Cuando una persona está alejándose de Dios, nosotros debemos recordarle todo el contexto de la Biblia. El contexto cercano, el contexto inmediato, o el contexto inmediato, cercano y el contexto lejano, que es decir, todo el mensaje de la Biblia. Y el mensaje de la Biblia, fíjense que todos los textos que hemos leído, ¿de quién hablan? Hablan de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia se trata de Jesucristo. Se trata de que Cristo es el centro. Como decían los romanos, todos los caminos conducen a Roma. La Biblia, nosotros los cristianos podemos decir, todos los caminos te conducen ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Y el Salmo 23 lo dice eso. Versículo 2 dice, junto a aguas de reposo me conduce. Por eso el autor de Hebreo les dice, miren el verso 3 del Salmo 23, Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Y ahora vamos a un capítulo más de la Biblia, para hablar de ese contexto de lejano. Si nos vamos al profeta Isaías, también nos va a hablar de Cristo. Isaías 53, por ejemplo. Isaías 53. ¿Qué es lo que hemos oído? Acuérdense lo que dice el texto. Por tanto, debemos prestar mayor atención a lo que hemos oído.
¿Qué hemos oído? Miren lo que decían los profetas ya en Isaías 53. En Isaías 53, el profeta decía, el verso 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. ¿No? Verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y el verso 5 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Por eso, mis hermanos, si volvemos al capítulo 2, el autor nos dice que nosotros, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. En el contexto inmediato, ¿qué hemos oído? A ver, ¿cuál es ese por tanto? Hemos oído que Jesucristo es la última voz profética. Jesucristo es la última voz profética y de revelación divina. Jesucristo, ¿qué más es? Es adorado por los ángeles. Jesucristo es el que sustenta y creador del universo. En un contexto más cercano que hemos leído, que si creemos en Dios y no creemos en Cristo, ¿es posible eso? No. Y los hebreos estaban siendo tentados a seguir al judaísmo y a rechazar a Jesús como el Mesías. Por eso Él les dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Y en el contexto lejano tenemos, por ejemplo, por dar algunos capítulos, el Salmo 23, que se presenta a Yahvé como el pastor. Porque cualquier hebreo que lee el Salmo 23 que se da cuenta que está hablando ¿de quién? De Jehová. Pero cualquiera que uno lee toda la Biblia, ¿quién es ese que está ahí? Jesucristo. Es Jesucristo, porque Él es el pastor. Yo soy el buen pastor. El que por mí entrare, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué? Hallará la vida eterna. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y ellas reconocen su voz y le siguen, ¿no? Y Isaías 53, el siervo sufriente, claramente ahí está el Señor. Entonces nosotros como creyentes que venimos a la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, ¿a qué debemos prestar mucha mayor atención? A Jesucristo, ¿no? A lo que hemos oído. Por eso, en esta noche, el título es Contempla la salvación del Señor. ¿Quiénes son los que pierden esa salvación que Dios les da? ¿Quiénes son esos que no son parte de esa salvación? ¿Quiénes son los que pierden la salvación del Señor? Porque el Señor está ahí. Los católicos llaman la barca de Pedro. ¿Saben ustedes? A la salvación ellos utilizan eso. No te salgas de la barca de Pedro, que eso lo utilizan ellos para decir que es la iglesia. Nosotros decimos que la roca es Cristo, por lo tanto la barca ¿de quién es? Es de Cristo. Entonces imagínense que nosotros estamos en una isla sin ningún provisiones y va a pasar una barca por ahí. ¿Y esa barca es de quién? La barca de Jesús. Para salvarnos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la barca. Entonces el autor de Hebreos les está diciendo esto. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Ya expliqué qué es lo que hemos oído, ¿no? Ya lo expliqué. Ok. Ahora, para ser salvo, debemos contemplar la salvación del Señor. ¿Por qué muchos se enfrían? ¿Por qué muchos abandonan a Cristo? ¿Por qué muchos ya entran en una depresión espiritual? ¿Por qué aquellos que han estado sentados en nuestra fila ya no los vemos caminar de la misma manera? Ya no solamente cogen, sino que están en el mundo. Como dijo Pablo, ven pronto porque Demas me ha abandonado y se ha ido al mundo, dice Pablo. ¿Por qué muchos terminan como Judas, traicionando a Jesús y lejos de la presencia de Él? Entonces este capítulo 2 habla de, y acá introduzco el punto número 2, que le he titulado El peligro de la negligencia. Ya vimos el por tanto en el contexto inmediato, cercano y lejano. Ahora veamos como número 2 el peligro de la negligencia. Porque dice el versículo 1 en la parte final,
no sea que nos desviemos. Hermanos, ¿por qué el autor de Hebreos en el capítulo 2 nos dice que si no contemplamos la salvación del Señor, lo que va a pasar con nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, lo que va a suceder es que indudablemente nos vamos a desviar del camino del Señor. Ese camino que según el Sermón del Monte, el mismo Cristo dijo que era un camino ¿cómo? Angosto, y que pocos son los que lo hallan. Pero hay un camino que es ancho y que el final lleva ¿a qué? A la perdición. Quiero contar una breve historia que es muy conocida y anoche estuvimos viendo una película con mi esposa que es la película de Freddie Mercury. ¿Han escuchado alguna vez ese cantante? Freddie Mercury es el cantante de la banda popular Queen. Dios salve a la reina, tenían ellos una canción, creo que se llama así. Queen, que, si no me equivoco, es Rey, creo, ¿no? O Reina. Bien. Entonces, cuando ustedes ven la biografía de él, que esa película trata de tomar parte de la biografía, este hombre tuvo un amor de su vida. Tuvo una pareja, una novia, se enamoró, le dio su anillo, etcétera, etcétera. Pero en eso de la gira comenzó una tentación. Y la tentación que él se despertó, ¿saben cuál es? Es el deseo sexual por un hombre. Y él termina confesando su pecado, pero pudo más que esa desviación. Deja a esa pareja y comienza a tener un romance y una vida con un hombre. Cuando una enfermedad producto de esa vida, que es el SIDA, se despierta, que en esa época el SIDA era tremendo, ¿no? Tremendo, por las relaciones homosexuales. Cuando él se despierta y según la película vuelve en sí, ya era tarde, ya no había solución para él. Termina cantando ese último recital que era a favor era para beneficio de los pobres, los pobres o la hambruna que estaba pasando África, pero al poco tiempo él muere. Y el autor de Hebreos le está hablando a la iglesia y le habla a aquellos que se acercan a Cristo, porque no vaya a ser que ellos se desvíen y que pierdan esa barca que es la salvación y se pierdan y se desvíen y no puedan tener la salvación que Dios les da. Por eso dice, no sea que nos desviemos. Por eso el punto 2 le he llamado el peligro ¿de qué? De la negligencia. Leamos el versículo 2, que dice Hebreos 2, capítulo 2, versículo 2. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Bueno, miren lo que dice, por ejemplo, Proverbios 3:21. Proverbios, Salomón, si es que Salomón escribe este proverbio, vamos allí a Proverbios capítulo 3, verso 21. Él realmente sí que se desvió, ¿no? Él se desvió, pero muchas veces algunas personas nos dicen las cosas porque ya han pasado por ahí. Y se nos dice para que nosotros no experimentemos lo mismo, el mismo sufrimiento. Hebreos 3:21 dice lo siguiente: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la prudencia y la discreción. Eso es lo que quiere el autor de Hebreos, es que no nos desviemos, que no nos apartemos, que el peligro de la negligencia nos va a llevar a perder esa salvación que Dios nos ofrece.
que Jesucristo nos ofrece. Entonces, la iglesia debe estar atento y debe examinarse y saber si está en la fe realmente, si estamos en la fe del Hijo de Dios. Porque si lo estamos, ¿cómo lo vamos a demostrar? Con los frutos. Por ejemplo, Pablo, 1 Corintios, capítulo 15. Si vamos a la carta a los Corintios. 1 Corintios, capítulo 15. Pablo hace una exhortación acerca del peligro de la negligencia. Y presenta, de hecho, ahí les habla del Evangelio. ¿Por qué? Porque él quiere asegurarse que realmente ellos hayan nacido de nuevo. Que ellos realmente se contemplen la salvación del Señor. ¿Para qué? Para que no la abandonen. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 dice: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también... Miren que Pablo les va a decir, yo les voy a hacer saber un evangelio que ya les he predicado. Esto me hace recordar mucho al último sermón que predicó R.C. Sproul, y ya lo voy a decir en la conclusión. El evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. ¿Pero qué? ¿Son salvos qué? Si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. ¿Lo ven? Por eso el autor de Hebreos quiere asegurarse que los creyentes realmente estén contemplando la salvación del Señor, como he puesto el título de este sermón. No vaya a ser que hayan creído en vano. Hermano, quiero que pienses, no para que juzgues, por favor, haz este ejercicio. No para juzgar, sino que, como diría Pablo, hablando del Evangelio, vamos a Romanos, miren, Romanos capítulo 10, miren cómo dice Pablo. Voy a dar otro texto más para que profundicemos en las Escrituras y tengamos este mismo sentimiento y no un prejuicio y un sentimiento equivocado. Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, él está hablando de los judíos porque viene hablando de la elección de Dios, es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. ¿Cuántas personas religiosas que están en los testigos de Jehová, en los mormones, en los católicos romanos, en la secta de los judaizantes, de los que realmente tienen un supuesto celo por Dios, pero no es conforme a quién? A ciencia. No se han asegurado de estar contemplando la salvación del Señor. Ahora viene el ejercicio que les decía al principio. Hermanos, ¿cuántos han estado en iglesias evangélicas tocando la guitarrita? Yo el otro día veía, y de vuelta, no es para juzgar, pero veía gente que está totalmente en el mundo y estaban conmigo tocando la guitarra, cantando. Y hoy en día están cantando en bandas totalmente fuera de la iglesia y ni siquiera están en la iglesia. ¿Bien? Porque por si acaso pudiesen hacer algún cierto trabajo, porque son músicos, pero ni siquiera eso, están lejos de la presencia de Dios. ¿Y por qué sucedió eso? Porque no han podido contemplar la salvación del Señor. Cristo no ha sido suficiente para ellos y lo están demostrando. Cristo en realidad no demuestran fe, no están creyendo en una condenación. Están viviendo la vida porque después no va a haber una condenación. Están viviendo la vida porque quieren buscar su propia felicidad. Están viviendo la vida porque ellos creen que de esa manera van a encontrar gozo, pero son como tinajas que al final de cuentas ¿qué? Estarán vacías. Al final de cuentas, cuando ya hayan vivido todo, perecerán. Como les decía al principio, Freddie Mercury había alcanzado todo, pero en esas relaciones de pecado contrajo SIDA y murió, hermanos, de la peor manera, lamentablemente. ¿Y cómo es la mejor manera de vivir y de morir? Diría Pablo, en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía, ¿cómo era Pablo antes?
Un religioso, como dice Hebreos 6, versículo 1, 2 y 3. Un religioso que con un celo necio perseguía a las iglesias, pero intentaba seguir la ley externamente, pero no de corazón. ¿Cuántos están en las raíces hebreas y empiezan a guardar velo y el sábado no salen de su casa? ¿Saben ustedes que ellos comen solamente ese alimento del Antiguo Testamento que se llama, se me fue la palabra, kosher? Nada más. Y pregonan todo eso. Y tratan de esa manera externamente, ellos dicen que están bien con Yahvé. Y que Yeshua los va a llevar a la salvación. Pero que vos los sacas un poquito de eso y se sienten mal. Ellos piensan que están mal. Por eso siguen la ley estrictamente. Al final de todo eso encontrarán la perdición y la condenación, lamentablemente. Dice, por eso el autor en el verso 2 le dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa, ¿qué? Retribución. Mis hermanos, leamos Hechos 7:53, por ejemplo. Miren lo que va a decir el apóstol. Hechos capítulo 7, versículo 53. Dice lo siguiente, ustedes, les dice, le está testificando, ¿no? El primer mártir, Esteban, ustedes, hablándole a los judíos, que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo, ¿no qué? No la guardaron. Por eso el autor de Hebreos le está diciendo a hebreos que quieren volverse a la ley, que quieren volver al antiguo pacto. Por eso muchos católicos se aferran a su tradición y a la ley que les da el romanismo y de esa manera creen que van a ser salvos, mostrando una religión superficial, cuando realmente el nuevo cambio, el nuevo nacimiento, ¿de dónde es? De adentro hacia afuera. El Espíritu Santo cambia de adentro hacia afuera. Viene una transformación. Ese es el conocimiento de Dios. Es un conocimiento experiencial. Es tener un encuentro con Dios. Por eso Pablo, cuando iba a Damasco, a Siria, a Damasco, a destruir a los cristianos, o a prohibir, a querer censurar el cristianismo, el Señor Jesucristo le sale al encuentro y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso, por ejemplo, esta mañana hablaba en el devocional de cómo Jacob, él tuvo una noche donde estuvo luchando con Dios. Y cuando Dios se cansó porque no lo pudo convencer con palabras, ¿qué es lo que hizo Dios? ¡Tic! Lo tocó. Muchas veces nosotros somos así. Dios nos llama y nos está llamando y ¿qué hacemos? No nos bastan las palabras, entonces tiene que tocarlo. Dios lo lastima, lo golpea y ¿qué hace? Lo disloca y ahí es cuando Él se arrepiente y le llama a ese lugar Peniel. Porque en ese lugar he visto ¿qué? Cara a cara a Dios. Si eres cristiano, tienes que haber tenido un encuentro con Dios. ¿Han visto la serie La Santidad de Dios de R.C. Sproul? ¿Qué es lo que dice él? Yo en ese momento tuve un encuentro con Dios. Un domingo, un día a las 5 de la mañana me dirigí cuando él estaba estudiando en Holanda, a una capilla, y cuenta en ese libro esa historia, el encuentro que él tiene con Dios. Él entra a esa capilla donde no había nadie, pero él dobló sus rodillas y le dijo, Señor, sálvame. Y Dios lo salvó. Charles Spurgeon, un día del Señor donde había toda una... estaba tapado de nieve y él se dirigía hacia la iglesia y entró a una capilla metodista. No había podido llegar el pastor por la nieve y predicó un simple servidor y se paró y dijo 2 o 3 palabras nomás. Busca al Señor, pecador. ¿Y qué hizo Charles Spurgeon? De ese momento él cuenta que él tuvo una transformación. Entonces todos tenemos que tener un cara a cara con Dios. Todos tenemos que nacer de nuevo. Todos tenemos que haber experimentado la presencia del Espíritu de Dios. Si no, tarde o temprano nos vamos a ir. El mundo nos va a engañar. Por eso el Señor, cuando habló de la parábola de la semilla, ¿qué es lo que sucedió? Algunos no perseveran, ¿por qué?
Porque Satanás viene, los amedrenta y se va. Otros vienen, otros abandonan. ¿Por qué? Porque viene la riqueza y el qué dirán y se van. Pero otros también viene la presión de esta vida. ¿Y qué es lo que hacen? Se van. Pero hay otros que perseveran. Esos que perseveran es ¿por qué? Porque Dios toca sus corazones, porque Dios comienza a obrar en sus corazones. Por eso nosotros es algo muy tremendo que asistamos a la iglesia y que no estemos demostrando realmente una contemplación a la salvación del Señor. Debemos contemplarlo, debemos mirarlo, debemos dejarlo todo por el Señor. No al Señor ponerlo allá al final, el último orejón del tallo, el último para entregarle lo que somos. No, nuestro corazón debe estar, oye Israel, el Señor ¿qué? Uno es. Honra al Señor, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, dice el Señor, le agrega esa palabra en el Nuevo Testamento, con toda nuestra mente. Verso 2, porque si la palabra hablada por medio de ángeles, ¿de qué se está refiriendo? De la ley. Lo dice el primer mártir, Esteban, se lo cita a los mismos judíos. Resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa ¿qué? Retribución. Acá el autor de Hebreos pone dos cosas importantes. La ley. Si vas a ser salvo, tienes que ser salvo ¿por qué? ¿Por la ley? ¿O vas a ser salvo por quién? Por Cristo. Si por la ley no han podido ser salvos porque no la cumplieron, aunque los ángeles le dieron la ley, los ayudaron a cumplir la ley y nos ayudan los ángeles, ¿no? No la cumplieron y ¿qué hizo Dios? Los condenó. Más los va a condenar si no aceptan la salvación ¿de quién? De Jesucristo. Porque Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Dice, hermano, Dios nos ama tanto, que ha dado ¿a quién? A Jesucristo. Dios ha dado todo lo que tenía. Por eso otro texto dice, porque no escatimó ni a su propio Hijo. La palabra escatimar significa mezquindad. O sea, Dios no fue mezquino. Dios todo lo que tenía. Y Dios, ¿qué es todo lo que tenía Dios? Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen de Dios. Jesucristo es su Hijo desde la eternidad. Jesucristo es Dios, es parte, si se puede decir parte, si cabe esa palabra, del ser, o es una de las personas de la Trinidad. Eso sería más exacto, explicado así. Y Él lo da. Y Jesucristo no va con reproche, la Escritura dice que Él quiere, o sea, Él lo hace voluntariamente. Nadie le quita la vida. Yo quiero, dice el Señor. Yo doy mi vida y tengo poder para quitarla y para recibirla. Y el verso 3 es un texto una pregunta que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación ¿qué? Tan grande? Hebreos 10, miren lo que dice el capítulo 10 de Hebreos. Hebreos 10, pero no está viendo. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 28. No se me duerman. Estamos casi llegando pasando un poco la mitad del sermón. Les voy adelantando eso. Pasando más de la mitad. Estamos en el punto 2 que se llama el peligro de la negligencia. Miren la situación de la iglesia primitiva para cuando se escribe esta carta. Porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en el siglo I. Hebreos capítulo 10, versículo 24 le dice. Consideremos, que es otro sinónimo de contemplar, ¿no? Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo yo me voy a estimular con mi hermano si no me congrego los domingos? ¿Cómo no voy a ayudar a Adrián si ni siquiera pregunto por él? Pero en este contexto es en la congregación en el día del Señor, que ¿cuál sería? Según el Nuevo Testamento, ¿cuándo se reunían los cristianos? El primer día de la semana, para recordar la resurrección de Cristo, Cristo siendo superior a la ley. Cristo, porque la ley fue dada por Moisés, dice San Juan, pero la salvación, la gracia y la verdad ha sido dada ¿por quién? Por Jesucristo.
¿Lo ven? Y miren lo que dice el texto. La Reina Valera dice, consideremos, ayúdenme, consideremos cómo estimularnos unos a otros. Los equipos de fútbol, cuando salen los días domingos, sábado, días que toque a ganar, es un resultado de un trabajo de la semana o cualquier equipo deportivo. Y ellos están considerándose y están apoyándose y están trabajando y se entrenan y se cuidan con la alimentación y hacen ejercicio y van al gimnasio y estimulan sus músculos para poder ganar. Se consideran unos a otros y está el masajista y hay un grupo que los apoya y vamos. La iglesia es un cuerpo que la cabeza, ¿quién es? Es Cristo. Y algunos son los que, unos son el pie, otros son las manos, otros son los ojos. Consideremos, dice el verso texto, el texto 24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. No se puede hacer buenas obras si realmente no buscamos una congregación, no buscamos asistir a la iglesia, no buscamos en el día del Señor estar con los hermanos, con la administración del Espíritu Santo entre la alabanza, los cánticos, la predicación, sobre todo, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya era la costumbre de algunos ya de no ir a congregarnos. Hermanos, hoy nosotros tenemos muchos medios y la internet trae cosas muy positivas, y eso se discutió, ¿no? Se discutió cuando vino estuvo sobre la mesa cuando llegó la pandemia. ¿Qué es lo que fue? Teníamos la reunión virtual. Los templos, estaba el pastor, el que dirigía los multimedia y nadie más. Y la iglesia cada uno en su casa. Pero la iglesia no puede ser reemplazada por la virtualidad. Aunque sean medios, son medios de evangelismo. Predica el pastor Miguel Núñez, sí, en la mañana lo escuchamos, él está en Santo Domingo, pero la iglesia está congregada ahí. Nos llega a nosotros, nos puede servir de mucha ayuda, sí. Pero nosotros debemos ir a la iglesia local, a la cual somos parte, porque así nos enseña la doctrina cristiana. No hagamos como algunos que se pasan toda la vida ahí en su casa y se reúnen en una casa y está bien, así empezamos, pero avanzamos. No nos quedamos, como dice el capítulo 6 de Hebreo, no podemos ser niños, por tanto, dejando las enseñanzas elementales, debemos avanzar para construir una comunidad, para considerarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. ¿Cómo nos vamos a exhortar? Si no nos vemos, si no escuchamos la prédica, unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Por eso el texto de Hebreos 2 dice que si cuando violamos la ley de Moisés morimos, ¿cuánto más será que si rechazamos al Hijo? Porque el Hijo es la única forma de salvarnos, porque todos hemos pecado. Santiago dice que si nosotros fallamos un punto de la ley, nos hacemos culpables ¿de qué? De todo. Por eso, en última instancia, siempre se nos ha dicho que somos salvos por obra, pero no por nuestras obras. ¿Por las obras de quién? De Cristo. La salvación siempre es por fe y siempre es por gracia, ¿no? Por gracia. Por eso, volvamos al texto 3, al capítulo 2, al texto 3, al versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En el capítulo 10 nos dice: ¿es posible ser salvos si descuidamos la salvación de Cristo? No va a ser posible,
¿Cuál es el otro medio por el cual las personas se quieren salvar fuera de Cristo? Sus buenas obras. El humano intenta ser salvo por esas buenas obras, pero no lo va a conseguir y no lo puede conseguir. Por eso el autor de Hebreos dice lo siguiente: solamente les va a caer el juicio de Dios. El verso 30 dice, pues conocemos, el verso 27, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir ¿a quién? A los adversarios. Si no buscamos de Cristo, no vamos a poder escapar. Si descuidamos esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, no vamos a ser salvos. ¿Y qué significa descuidar la salvación o escapar? Acá como dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo dice el capítulo 10, dejando de congregarse, dejando de estimularse en el amor y de las buenas obras. Lo está diciendo, Cristo dijo, por su fruto los conoceréis. Y si vemos personas que dicen ser cristianas y viven de una manera, como dicen, si siguen pecando deliberadamente, haber escuchado el conocimiento, ¿se puede considerar que va a tener la salvación? No la va a tener, no la tuvo, y por supuesto que va a quedar fuera de la gracia de Dios. Por eso, hermanos, contemplemos la salvación del Señor. El verso 3 termina, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Lucas capítulo 14, una parábola más para este punto, y ya vamos al último punto. Lucas capítulo 14, versículo 15. Lucas capítulo 14, versículo 15 dice: cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Miren cómo este individuo que se acerca al Señor Jesucristo habla del reino de Dios. Y esto es importante, hermano. ¿Por qué? Porque todos quieren el cielo, pero nadie quiere morir a su pecado. Nadie quiere seguir todos quieren al Salvador, como se dice, pero nadie quiere ¿a quién? Al Señor. Y Cristo le responde y le dice, pero Jesús le dijo, el Señor mira la hipocresía y le dice, pero el Señor le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a un siervo a decir a los que habían sido invitados, vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo, acá viene el segundo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Verso 20. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo, sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que usted ordenó, y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados, y oblígalos a entrar, para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará ¿qué? Mi cena. Esta parábola es tenebrosa, y tiene mucha enseñanza. Yo solamente quiero dar un comentario acerca de lo que estamos hablando, porque el texto nos obliga, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En esa boda, en esa fiesta que el Señor invita, ¿no? La gran cena, mejor dicho. El rey, ¿quién es? Dios. Los siervos son los predicadores. Los siervos son los profetas del Antiguo Testamento. Y todo predicador y profeta que predicará hasta que el Señor venga. Porque nosotros somos profetas. No en el sentido de tener nueva revelación, sino somos aquellos que profetizamos y anunciamos lo que el Señor va a venir, va a hacer.
Entonces, la gente, ¿qué es lo que dice? Tiene excusas. Te pido que me excuses, Ven a la iglesia, no puedo, se me ha roto esto, se me ha roto el auto. Recién mi hermano llegó con todo el esfuerzo. Se le rompió 1000 veces la moto, pero llegó. Por supuesto que eso es saludable, a veces no llegar por una razón así. Pero ¿cuántos de ustedes saben que los invitan y le dicen no puedo, tengo esto, tengo mi hija? ¿Qué es lo que dijo el Señor en el capítulo 9, por ejemplo, del mismo Lucas, con respecto a los que querían seguirle? Miren lo que dice en el capítulo 9 de Lucas. 26 también, ¿no? Creo que también en el... sí, exacto. Gracias, hermano. En el mismo 14 hay una parte donde algunos querían seguirle, ¿no? Amén. Capítulo 9. Ahí viene llegando el hermano. Lucas, ¿lo tienen ahí? Lucas capítulo 9. Versículo 23 dice: y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Y en el capítulo 14, ¿no? También nos habla del mismo Lucas, de aquellos que querían seguir al Señor y le decían, no, espera Señor, que tengo que enterrar, y el Señor les dice algo así como lo que voy a parafrasear, que aquel que pone las manos en el arado no es digno de él, y mira para atrás, no es digno de seguir al Señor Jesucristo. Y ahora veamos el último punto de este sermón, es que Dios testificó y no tenemos excusa. Dios testificó y no tenemos excusa. El verso 4 de Hebreos capítulo 2, versículo 4 dice, mi versión dice, Dios testificó junto con ellos, con los ángeles en el contexto, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia ¿qué? Voluntad. De manera que Dios testificó y no tenemos excusa, hermanos, no podemos perder la salvación. Está ahí, tenemos que ir a Él, tenemos que creer en Él. No dejemos que esa barca ¿qué? Avance y se vaya y nos quedemos. Muchos de nosotros a veces hemos perdido oportunidades, pero esas oportunidades son insignificantes a la salvación que ofrece el Señor. El Señor dice, los que vengan a mí y crean, ¿qué le hará Él? Le dará vida eterna. No verán la muerte, vendrán a ¿qué? A vida. Romanos capítulo 1 nos habla de que el hombre no tiene excusa. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, leamos ahí. Punto número 3 y último punto, es que Dios testificó y no tenemos excusa. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, dice la palabra del Señor lo siguiente. Adelante. No puedo trabajar más cosas. Bueno. Versículo 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo
evidente. De manera que lo que está diciendo el apóstol Pablo está ahí, es que los hombres saben, aunque no tengan la ley de Dios, o sea, el decálogo, los 10 mandamientos, esos 10 mandamientos están escritos ¿en quién? En sus corazones. Nadie tiene excusa de no ir al conocimiento y contemplar la salvación del Señor. El verso 20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Y el capítulo 2, versículo 1, leamos ahí al 4, dice, por lo cual no tienen excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Los comentaristas dicen que el apóstol Pablo ahí le está hablando ¿a quién? A los judíos. Que por hecho de ser judíos se creen superiores ¿a quién? A los gentiles o a los goyines, que también se dice así. Sabemos, dice el versículo 2, que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿Cómo escaparemos? Dice el texto de Hebreos capítulo 2. Si descuidamos una salvación, ¿qué? Tan grande. Verso 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Te has arrepentido de tus pecados? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Pastor Miguel Núñez contó su testimonio una vez hablando acerca de contemplar la salvación del Señor, que él un día se encontraba en una depresión tremenda, peleado con su esposa, no sabía si su matrimonio iba a seguir. Acuérdense que él se casó con una mujer feminista que aún no había nacido de nuevo cuando él se casó. Y dice él, cuenta en su testimonio, un encuentro que tuvo fuerte con el Señor, que él estuvo toda la noche orando por su esposa y por esa depresión. Y toda la noche, o sea, él estuvo leyendo la Biblia toda la noche, así dice él, moviéndose desde los Salmos, el Pentateuco, los Evangelios, las cartas paulinas, toda la noche orando al Señor, contemplando la salvación del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Los restauró. De manera que si nosotros nos hemos arrepentido, si gozamos de esa salvación, sigamos contemplando, como he titulado este sermón, contemplando la salvación ¿de quién? Del Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos excusas. Ningún hombre tiene excusa. Vamos a la conclusión. Contemplemos la salvación del Señor, queridos hermanos. Como lo señala el autor de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 12. Leamos 12:1. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 1 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son esos de nuestro alrededor, esa cantidad grande nube de testigos? ¿Cuáles son? Todos los que ha dicho en el capítulo 11. Hay otro por tanto ahí. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos. ¿Cuáles son esa gran nube de testigos que él acaba de nombrar? Abraham, la ramera, ¿quién más? Isaac, Jacob, y toda esa cantidad de hombres que él nombra. Enoc, Moisés. Dice el autor de Hebreos en el 11:25 lo siguiente, un texto que me encanta: escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Moisés, eligió por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado. Moisés podría haber decidido vivir una vida de placeres, pero él dijo no, yo voy a ir y voy a seguir ¿a quién? A Dios. Y él tuvo un encuentro cara a cara con Dios, ¿se acuerdan? Éxodo 3, creo que la salsa ardiendo.
Todos aquellos que hemos tenido un encuentro con el Señor nos ha llamado. Y como dijo Isaías, ¿qué dijo el profeta? He aquí, yo iré. Esa es la conclusión, hermanos, animarlos. Que si están en los caminos del Señor, que sigan. Que sigamos, que contemplemos esa salvación del Señor. Como dice Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Por dónde? Por delante. Contemplemos la salvación. Hebreos 13:8, y mi último texto de esta noche y de este sermón es el siguiente. Una promesa tan impresionante que debe estar grabada en nuestros corazones. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Querida iglesia, que este sermón haya sido de edificación para sus vidas. Que sigamos contemplando la salvación del Señor y que no nos desviemos para perder, para que no terminemos como aquellos que terminan perdiendo esa salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación que tan grande? Nosotros decimos que la salvación no se pierde. Y eso es verdad. La salvación no se pierde. Eso es verdad. Cristo es la salvación. Él da la salvación. Y nadie la puede perder. El punto es que nadie se aferra a esa salvación. Por eso el título del sermón, ¿cómo se llama? Contemplando la salvación del Señor. Y lejos de contemplarla, muchos, ¿qué es lo que hacen? La dejan ir. Y Cristo ya no es precioso a sus ojos. Cualquier cosa es más preciosa a sus ojos. Todo lo que ustedes quieran pensar. Y ellos, el mundo y todos sus placeres terminan siendo su Señor y no Cristo. Por eso terminan fuera de la salvación de Dios. Oramos, pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a cantar una canción más para recordarnos que Jesucristo es más que los montes.